Otros, en cambio, creen que la pasividad de las autoridades en explotar los yacimientos respondería a una manera de esconder esta riqueza, para luego usarla como reserva cuando el petróleo comience a escasear entre las naciones productoras. Otra creencia que existe es que el petróleo de Asua no se explota porque la vena de aquí de Asua conecta con Venezuela. Ya esos son creencias sí, que no tienen asidero pues científico. En otras zonas del país, como la comunidad de Charco Largo y la cuenca del lago Enriquillo, el gobierno ha dado permiso a compañías de capital extranjero para que hagan exploraciones para detectar yacimientos de petróleo. Ahora estamos en otro de los yacimientos, otra de las perforaciones, a menos de 100 metros, ¿verdad? Están una y otra, pero esta, a diferencia de esta, brota. Fíjense cómo brota aquí el petróleo. Este está más puro porque obviamente no está en una pileta que se mezcla con basura. Este está puro, este es puro. Fíjense la espuma. Fíjense la espuma, eso es aceite puro, petróleo. Eso es petróleo puro. Entonces, y el olor aquí, antes de llegar aquí a 200 metros, ya se siente el olor a petróleo, como si cuando en sus barrios se están asfaltando las calles, ya se siente ese olor. Todavía a 200 metros ya se siente. Así que aquí también hicieron un campamento. Los que explotaban el petróleo tenían otro campamento aquí también. Claro, aquí hicieron una tina para esperar el petróleo puro y el agua que cogiera para otro lado. Sí. Pero aquí solamente es petróleo, aquí no hay agua. No, ahí no hay agua. Ese caía puro de ahí, se caía puro allá la lona, sí. Sí. Y entonces, ¿para dónde va este petróleo? ¿Se pierde? No, eso es claro, mira ahí donde está el depósito de eso que cae ahí, se va caña abajo por ahí. Sí. ¿Y qué decían ellos cuando usted trabajaba con ellos aquí? ¿Qué era que decían? Yo no decía que estaba bueno, que había petróleo, que había potencia de petróleo, ¿Qué tiempo hace de eso más o menos? La última vez que tuvimos hace 12 años. 12 años. ¿Usted trabajó con ellos? Sí, trabajé con ellos. Yo tengo más de 30 años trabajando con ellos, yendo y viniendo. Cuando ellos venían, trabajaban y cuando no venían, no trabajaban. Ellos conocen de los recursos naturales que hay en República Dominicana, que es un país con una minería bastante alta, oro, petróleo y muchísimos minerales más. Y que por eso es que le prestan dinero a República Dominicana, porque en razón de que República Dominicana a la larga o a la corta tendrá con qué pagar esa deuda externa por más alta que sea. Y aquí está la muestra, señores, el petróleo. Decíamos ahorita que el petróleo es el recurso natural, la economía que mueve al mundo. Y como es la economía que mueve el mundo y es por lo que muchos países ahora mismo están en disputa, en guerra, pues entonces aquí está la muestra. Ellos nos prestan dinero porque como quiera tenemos que pagarle. John, usted conoce mucho, hace mucho tiempo que conoce de este pozo petrolero aquí. Oh, desde la edad de 13 años. Yo viví aquí en Higuerito, en una casa de una señora que se llamó Sosón. Pero también viví y dormí, y con ese petróleo yo me alumbraba en esos hogares. Un señor llamado Goyito. Yo dormí varios años, y vuelvo y repito, yo me alumbraba con este petróleo. ¿Por qué no se explota? ¿Por qué no se hace comercial este petróleo? Bueno, yo le voy a decir con sinceridad y con responsabilidad por qué. Yo considero que los culpables de que nosotros, los dominicanos, y todo el mundo entero se esté muriendo, son los norteamericanos, que no les interesa el progreso de ningún país del mundo. El único interés de ellos es tener a todos los gobiernos habido y por haber solamente negociando con el Fondo Monetario Internacional. Ese es su propósito. Por esa razón, ellos, acompañados de un grupo de bandidos que hay en todos los países del mundo. Estamos viviendo en una situación de incertidumbre. Muchos dominicanos incluso no sabían que aquí había eso. ¿Por qué se ha manejado con tanto misterio? Bueno, por los intereses que existen, porque entonces cuando aquí el petróleo nosotros lo saquemos de la profundidad de la tierra, ¿verdad? Tenemos una refinería, está hipotecada en este momento, pero a la postre aquí el petróleo se va a tener que procesar.
Yo estoy seguro de eso. Me hablan también que hay otros pozos cercanos. Hoy- Además aquí de Higuerito me dicen que Maleno también es una comunidad que también tiene un hidrante que incluso desde 1948 en la era de Trujillo, pues también se extrajo petróleo. Sí, señor, yo estuve ahí. Ahí ellos dejaron un hidrante. Ahí pusieron, aquí no dejaron hidrante, porque ellos saben que este es un petróleo bueno como aquel. Por eso están ahora detrás de esto, tirando bombas y tirando minas. República Dominicana podría convertirse en uno de los principales productores y suplidores de petróleo de la región del Caribe, de Centroamérica, de América y quizás parte de Europa. Pues si bien es cierto que hoy día parte de la producción de energía se está inclinando hacia las fuentes renovables, no menos cierto es que mientras quede petróleo en el subsuelo, va a seguir siendo utilizado el petróleo como una fuente de energía, sobre todo en la industria eléctrica, que va a depender mucho del búnker C número 6, del búnker C número 2, y la industria automotriz, que todavía por muchos años va a seguir dependiendo de la gasolina, del gasoil y en algunos casos del gas natural. Quiere decir que la República Dominicana, que es un país líder en el sector minero porque tiene una de las 5 minas de oro más grandes en el mundo, y ha tenido una de las 10 minas de níquel más grandes del mundo, en caso de encontrar un importante yacimiento petrolífero en la plataforma sur de la República Dominicana, evidentemente que eso podría fortalecer su Producto Interno Bruto. Tendríamos ingresos suficientes para cubrir muchas de las necesidades del país, porque hay que recordar que parte importante del gasto estatal de cada año se destina a la compra de energía. Y cuando hablamos de compra de energía, estamos hablando de la importación de petróleo para la industria eléctrica y para la industria automotriz, para el mercado del transporte, transporte de carga, transporte de pasajeros, transporte privado. Entonces, todo ese petróleo que hoy día se importa para los automóviles y para la industria eléctrica puede perfectamente ser producido en la República Dominicana, y de esa manera no tendríamos que erogar divisas para adquirir esos combustibles, pero al mismo tiempo podríamos exportar petróleo a precios competitivos para Centroamérica, para Norteamérica, pues si bien es cierto que Estados Unidos produce grandes volúmenes de petróleo en la zona de Texas, no menos cierto es que trata de importar volúmenes importantes porque mantiene la mayor parte de sus reservas petrolíferas de Texas como reservas estratégicas, por si eventualmente en algún momento hay alguna guerra que le impida traer petróleo de Medio Oriente, entonces poder utilizar su propio petróleo. Las potencias, y en este caso Estados Unidos es la principal potencia mundial al día de hoy, trata de reservar sus recursos energéticos para una situación eventual, para una emergencia particular. Y mientras puede acceder a combustibles en los mercados abiertos, prefiere utilizar esos combustibles y no sus propios combustibles por cualquier situación particular que se pueda presentar. Ninguna potencia se puede quedar sin su propio combustible, porque eso implicaría perder la guerra antes de iniciarla, porque le bloquearían el acceso a los combustibles. Por eso Estados Unidos produce la menor cantidad posible de su propio petróleo y lo importa. Eso implica que si República Dominicana llegare a ser un productor de petróleo, aunque aparente una utopía de tipo social, de tipo político, de tipo comercial, la realidad es que nuestra cercanía con Estados Unidos nos garantizaría una cuota. Y así como Estados Unidos, con todo y las fricciones políticas que ha tenido con Venezuela, ha sido uno de los principales compradores del petróleo de Venezuela, así lo haría con la República Dominicana. Quiere decir que, en todo caso, el gobierno dominicano, la sociedad dominicana, debe poner todo su empeño, todo su esfuerzo, todo su acceso a la tecnología para explorar petróleo en el subsuelo dominicano, porque evidentemente que nuestra historia petrolera nos indica que en el subsuelo dominicano hay petróleo, pero también la explotación petrolera en la cuenca del Caribe nos indica que los recursos energéticos que hay en Venezuela, en México y en Texas son de los mayores del mundo. Venezuela tiene las mayores reservas petrolíferas del mundo, hasta hoy día contabilizadas, y la distancia que hay entre Venezuela y la República Dominicana es apenas 1000 kilómetros separados por el mar Caribe, lo que quiere decir que estamos dentro de la misma cuenca, porque el petróleo de Venezuela no está en la zona amazónica, está en la zona del Caribe, está en Maracaibo, está en el norte, y eso pertenece a la plataforma de la placa tectónica del Caribe donde estamos nosotros.
Igual donde está Trinidad, quiere decir que si Trinidad lo tiene, si Venezuela lo tiene, ¿por qué República Dominicana no ha de tener petróleo si los pozos que hemos perforado en Higuerito y en Maleno han sido exitosos, aunque de poca profundidad? ¿No se ha dicho si es comercialmente explotable o no el de aquí? En el pasado se argumentaba que el petróleo dominicano no era comercialmente explotable porque contiene entre 2.8 y 3% de azufre. Sin embargo, México y Venezuela producen petróleo que tienen 8 y 9% de azufre. En los años 50, 60 y 70 no era atractivo un petróleo que tuviese 3% de azufre. Hoy día todo petróleo que tiene menos de 5% de azufre es atractivo en cualquier mercado, porque excepto el petróleo Brent, que se produce en el Mar del Norte, tiene niveles inferiores de azufre. Casi el 70% de las reservas petrolíferas de Venezuela tienen más de 3% de azufre. Quiere decir que ya nosotros no tenemos por qué preocuparnos porque nuestro petróleo tenga un 3% de azufre. Además, la expectativa es que en mayor profundidad tendríamos menor contenido de azufre, porque por las características geoquímicas del petróleo que tenemos en la República Dominicana, luce que ese contenido de azufre vino como una contaminación secundaria, pero que no estaba vinculado a la fuente primaria que generó ese hidrocarburo. Sin embargo, ni el gobierno y mucho menos las compañías exploradoras han ofrecido informaciones convincentes al respecto. Amigos, vamos a despedirnos de ustedes desde aquí de la ciudad de Azua, una ciudad de trabajadores, de mucha cultura, de intelectuales y también de mucha gente trabajadora, gente que cultiva la agricultura y gente que espera en un mejor mañana, siempre confía en que mañana será mejor que hoy. Y nosotros, desde aquí de Azua, el próximo domingo también les traeremos otra entrega mucho mejor que esta. Nos vemos el próximo domingo. Agua negra del vertedero. Seguimos dando cobertura a estos tiempos. La plazoleta La Trinitaria se cae a pedazos. Un sector totalmente olvidado por las autoridades, reportando las noticias en el mismo lugar donde ocurren.